Don Guillermo Díaz, ¿qué tal? Don Luis del Pino. ¿Qué tal va esa paloma? Va creciendo, todo creciendo muy bien. Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este viernes 6 de febrero, contándoles que Pedro Sánchez ha escrito un artículo de opinión en The New York Times para justificar su política de fronteras abiertas. El presidente del gobierno defendió en la prensa estadounidense la llegada masiva de inmigrantes y elogió su integración laboral en España, una maniobra que busca proyectar una imagen internacional favorable mediante espacios en medios de comunicación extranjeros. Alex Soros ha aplaudido inmediatamente el texto y ha respaldado públicamente al líder socialista. El heredero del imperio financiero considera a Sánchez un modelo de liderazgo real por su confrontación directa a lo que él considera como problemas sociales. Este elogio confirma la plena sintonía entre el inquilino de la Moncloa y los intereses de la agenda globalista. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Pedro Sánchez escribe un artículo para el New York Times, o le escriben un artículo para el New York Times, porque ya sabemos que ni siquiera las memorias de Pedro Sánchez las escribió Pedro Sánchez. Y bueno, el artículo ha sido tan importante que el New York Times ni lo llevaba a portada y ni siquiera se molestó en tuitearlo, en poner un tuit en las redes con el artículo de Pedro Sánchez. Quien sí ha salido a alabarlo inmediatamente ha sido Alex Soros, el hijo del multimillonario progre George Soros, que se ha dedicado a interferir en las elecciones de muchísimos países europeos en favor de candidatos progres y que es conocido por haber hecho cosas como financiar la campaña en Estados Unidos de aquellos fiscales que prometieran mano blanda contra la delincuencia, porque en muchos lugares de Estados Unidos a los fiscales se los elige por votación popular. Y ahí estaba el multimillonario George Soros para financiar a todos los fiscales partidarios de que, en fin, los criminales pues vayan a la cárcel lo menos posible. Bueno, pues ahí estaba Alex Soros, ese heredero del imperio de George Soros, apoyando enseguida a Pedro Sánchez. Recordemos que Soros fue una de las primeras visitas, George Soros, el padre, fue una de las primeras visitas que Pedro Sánchez recibió nada más llegar a Moncloa. Ya se lo he dicho a ustedes muchas veces, Pedro Sánchez no es nadie. Pedro Sánchez es un mindundi, Pedro Sánchez es un jeta muy echado pa'lante. Pedro Sánchez es un simple mayordomo de otra gente por encima de él, que le utiliza como vanguardia. En muchos temas Pedro Sánchez ha actuado de vanguardia de determinadas corrientes que en otros países los dirigentes progres no se atrevían a implementar. Sobre todo, por ejemplo, en el tema migratorio, pero ahora también con el tema de los ataques a la libertad en las redes, ese movimiento coordinado en Francia y en España, y que, por cierto, ha recibido el apoyo de altas instancias de la Unión Europea, según informa hoy El País. No estamos ante un Sánchez que es un enloquecido y que, en fin, actúa por radicalismo al margen de otros países europeos. No. Hablamos del mayordomo de una serie de corrientes ideológicas que son transnacionales, que van más allá de nuestras fronteras. Y ahí está Alex Soros saliendo en defensa de su mayordomo español, de Pedro Sánchez, y de su política de fronteras abiertas que amenaza con inundar Europa de más inmigrantes. Ya lo hemos dicho muchas veces, el problema no es la inmigración, el problema es el descontrol. La inmigración, pues oiga, es bueno que la gente se mueva entre países y la gente vaya a trabajar a otros sitios, y todo el que trabaje y cotice, pues bienvenido sea. Ahora bien, lo que es otra cosa es una avalancha de inmigración absolutamente descontrolada que no viene a trabajar sino a vivir de las ayudas públicas, y una parte de la cual encima incide en un aumento exponencial de la delincuencia. Y además
la inmigración que está recibiendo Europa tiene el problema de que una parte sustancial de ella viene de culturas pues bastante incompatibles con muchos de nuestros valores. Por ejemplo, el tema del respeto a la mujer. Bueno, pues ahí está Sánchez, haciendo de vanguardia de quienes siguen abogando por la invasión migratoria descontrolada. Invasión migratoria que no es más que un reemplazo migratorio, tal como se encargó de explicitar Irene Montero, que nunca ha sido la más lista de la clase. Bueno, pues nada, Pedro Sánchez se ha comprado un artículo de relleno en el New York Times. Me gustaría saber cuánto nos ha costado. A lo mejor es gratis. No lo creo, pero a lo mejor. Pero estará interesante preguntar a través del mecanismo de transparencia si nos hemos gastado dinero en este public reportaje de Pedro Sánchez, o a lo mejor ha sido Alex Oros el que me ha comprado el espacio, yo qué sé. Bueno, marcha atrás del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Ahora ya resulta que dicen que aumentar el número de diputados en las Cortes castellano-manchegas que quizá no sea una buena idea. Escuchen. Génova frenó el pacto del Partido Popular de Castilla-La Mancha con los socialistas para aumentar el número de diputados. Según cuenta Voz Populi, Paco Núñez había pactado previamente esta subida de escaños con Emiliano García Paje a espaldas de la dirección nacional. Sin embargo, Madrid ordenó la rectificación inmediata de esta medida para evitar el incremento del gasto público. El Partido Popular presentó una enmienda para mantener la cifra actual en 33 parlamentarios. De esta manera, la dirección de Alberto Núñez Feijóo rechazó la creación de nuevos puestos para la clase política. Paco Núñez había aprovechado un vacío de poder interno para cerrar este acuerdo con el socialismo. Pues la verdad es que es un episodio un tanto dantesco, un tanto esperpéntico, porque resulta que en las Cortes de Castilla-La Mancha se pacta un nuevo estatuto de Castilla-La Mancha entre el PSOE y el PP, aumentando de 33 a 55 los diputados, porque hombre, pudiendo colocar más gente, ¿para qué colocar menos? ¿Quién fue el único partido que se opuso? Pues uno que empieza por V y termina por X, es decir, Vox, que dijo que le parecía absolutamente inadmisible que se aumentara el número de diputados en las Cortes. Bueno, pues a pesar de la oposición de Vox, PP y PSOE aprobaron en las Cortes de Castilla-La Mancha esa modificación estatutaria y la mandan para Madrid. Y mucho después de mandarla para Madrid, donde tiene que ser ratificada en el Congreso, pues al final resulta que la dirección del Partido Popular coge y dice que no, que marcha atrás. Y entonces se sacan de la manga que es que Paco Núñez, el de Castilla-La Mancha, el del PP de Castilla-La Mancha, lo había hecho a espaldas de la dirección nacional. Caramba, ¿cuánto tiempo lleva Feijóo en el cargo? Lleva muchísimos meses, que no ha llegado ayer Feijóo, y de repente se da cuenta ahora, tanto tiempo después, de que eso es inadmisible y ordena dar marcha atrás. A ver, ¿qué está pasando ahí? Pues me da la sensación de que están pasando dos cosas. Uno, que el PP se da cuenta de que, de nuevo, el único partido que lanza a la ciudadanía el mensaje de estamos en contra del aumento del gasto público es Vox. Y se da cuenta el PP de que la ciudadanía está ya hasta el mismísimo gorro de subvencionar todo tipo de parásitos ONGeros, pero también parásitos políticos. Y entonces el PP pues dice, no podemos ahora votar esto a favor en el Congreso. Y entonces cogen y dan marcha atrás. Primera cosa que está pasando. Rectificación. Bueno, bienvenida a la rectificación. La segunda cosa que está pasando ya es intuición mía. Le han dejado fatal a Paco Núñez, el de Castilla-La Mancha. Han dejado a Paco Núñez, lo que están filtrando a los medios de comunicación amigos desde Génova para salvarle la cara a Feijóo,
es que esto lo hizo Paco Núñez por su cuenta y riesgo, y que poco más o menos que a espaldas de la dirección, el malvado Paco Núñez se atrevió a pactar este aumento de diputados. No sé, me parece que están dejando muy mal a Paco Núñez para salvar a Feijóo. Lo cual me indica que es que a lo mejor en Génova alguien se quiere cargar a Paco Núñez y poner a otro candidato. No lo sé, porque me parece un poco, en fin, poco respetuoso con Paco Núñez el hecho de que le arrojen a los leones. Pero bueno, yo qué sé. Tampoco me importa mucho el asunto, la verdad. Me importa mucho más esta otra noticia. La red eléctrica ya no da más de sí. Escuchen. La red eléctrica española ha colapsado por la falta de inversión en infraestructuras. El sistema rechaza ya nuevas solicitudes de conexión para viviendas e industrias. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha puesto en jaque al suministro nacional con su último cambio normativo. La red eléctrica descuidó el refuerzo de las líneas de transportes durante años. De esta manera, las compañías energéticas han denunciado el bloqueo administrativo del gobierno. La ocupación de la red roza el 90% en puntos críticos del territorio. Como explica hoy el economista.es, la burocracia sigue impidiendo la entrada de grandes centros de datos y fábricas. El sector exige medidas urgentes para garantizar el suministro a las familias españolas. Vaya, o sea que aquí la transición energética consistía en, con la excusa de la estafa climática, dejarnos sin energía a los españoles. Ahora resulta que si queremos montar más centros de datos, que si queremos abrir nuevas empresas, que si queremos iluminar más casas, hay ya muchos sitios donde no se puede porque no hay manera de que la red te dé la energía que necesitas. Ajá, y esto nos lo dicen en el país donde se han dedicado todos estos canallas repugnantes a dinamitar centrales termoeléctricas. Ah, ya. O sea, dinamitamos centrales y el gobierno quiere cerrar todas las centrales nucleares, excepto la de Cataluña, claro, que esas son sagradas porque en Cataluña sí hace falta energía. El gobierno cierra central tras central para al final que no tengamos dónde conectarnos cuando los que queramos más energía para nuevas cosas. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda de que el gobierno español, igual que algunos otros gobiernos europeos, trabaja para potencias externas tratando de hundir la economía española? Olvídense ustedes de partidos, olvídense ustedes de historia política. Simplemente piensen objetivamente. Si alguien hubiera logrado desde, yo qué sé, la dictadura china, infiltrar a un presidente de gobierno en España con el encargo de hundir la economía española, ¿habría hecho algo distinto de lo que ha hecho Sánchez? Inundar España de una avalancha de inmigrantes irregulares que consumen recursos públicos en forma de ayudas, recursos públicos en forma de servicios sanitarios, destruir el sector primario para depender del exterior alimentariamente, prohibir que se exploten las riquezas minerales y los hidrocarburos que hay en nuestro subsuelo, cargarse con determinadas legislaciones el sector turístico, empezar a volar presas, empezar a volar centrales térmicas, cerrar las centrales nucleares. ¿Habría hecho ese supuesto espía chino colocado en el Palacio de la Moncloa algo distinto de lo que ha hecho Sánchez? Pues sinceramente yo no lo veo. O sea, creo que Sánchez está destruyendo la economía española, vamos, de forma infinitamente más eficiente de lo que haría un general del ejército chino puesto en el Palacio de la Moncloa. Están consiguiendo destruir a la clase media, conseguir que los jóvenes no tengan ni vivienda ni trabajo estable y que se tengan que marchar los más formados.
traer como sustitución de toda esa población española que tiene que irse ya por desesperación al exterior a un montón de gente, mucha de la cual carece de formación reglada, y que encima pues se dedica a consumir recursos públicos, y una parte de esa gente a lograr que ya ni siquiera pueda uno ir a tomar una cerveza de forma segura en determinadas zonas. Pues no sé, seré muy conspiranoico, pero tengo la sensación de que el gobierno español trabaja para alguien para destruir la economía española. Y cuando leo esto de la red eléctrica, que ya no da más de sí, y comparo con lo que están obteniendo en impuestos, que es récord histórico absoluto, digo, pues que alguien me lo explique. Dicen que no achaques a la maldad lo que pueda explicarse por la simple estupidez, pero lo siento, no creo que Sánchez sea estúpido, no es una persona inteligente. Es realmente un mindundi intelectual, pero listo es un rato. No creo que sea mera estupidez esta concertación en la destrucción de sectores productivos. Creo que esa conciencia, creo que es su encargo. Me gustaría saber quién le ha hecho el encargo. Recuérdenme que la próxima vez que me encuentre con Alex Soros se lo pregunte. Bueno, vamos con el caso Epstein, hombre. Ya les hemos estado diciendo en estos últimos días, pues la gente que va cayendo, la lista de bajas a raíz de conocerse la información del caso Epstein. Estamos a 6 de febrero. Los archivos del caso Epstein se liberaron online el 30 de enero. Es decir, se cumple hoy una semana. Bueno, y la lista de bajas es enorme. Y se van añadiendo más cada día. Escuchen, porque las últimas bajas son, pues en fin, muy llamativas, y además sale algún otro dato adicional interesante. El caso Epstein sacude a la élite global. El Foro Económico Mundial ha abierto una investigación contra su director ejecutivo Borch Brende por sus reuniones secretas con el pedófilo Jeffrey Epstein. Las pesquisas se extienden a Noruega, donde también se investiga al ex primer ministro Thorbjørn Jagland por sus vínculos financieros con la red. En el plano intelectual, el gurú de la izquierda radical Noam Chomsky aparece como consejero directo del depredador sexual. Los correos revelan que el lingüista, conocido por su anticapitalismo, recibió dinero y asesoró a Epstein para silenciar las denuncias en su contra. En paralelo, nuevas imágenes de la cárcel donde se encontraba recluido Epstein cuestionan la versión oficial de su suicidio, mostrando una figura no identificada accediendo a su celda la noche de su muerte. ¡Ay, qué cosas tan bonitas! Resulta que el presidente del Foro Económico Mundial, pues le han abierto una investigación en el Foro Económico Mundial tras conocerse las relaciones con el caso Epstein. ¿Que no saben ustedes qué es el Foro Económico Mundial? Sí, hombre, el Foro de Davos, ese sitio a donde peregrinan tantos políticos, tantos empresarios, tantos miembros de... tantos dueños de grupos de comunicación, tantos financieros. Ese sitio donde se juntan a comer, bueno, solomillos mientras deciden cómo convencernos de que comamos los demás insectos. Ese sitio, el Foro de Davos, a donde van en alud los aeroplanos, los aviones privados, los jets privados de los asistentes, mientras discuten cómo los demás tenemos que ir en bicicleta al centro de la ciudad, porque contaminamos mucho con nuestro coche con el que trabajamos. Ese sitio, el Foro de Davos, lo dije la semana pasada, lo dije a principios de esta semana, que viendo lo que está saliendo en el caso Epstein, yo me preguntaba, si hacemos una pregunta en el Foro de Davos, ¿cuántos de ustedes tenían relación con Epstein? ¿Cuánta gente levantaría la mano de los 3.000 asistentes que suelen juntarse ahí cada año? Si hacemos una pregunta, ¿cuántos de ustedes son pedófilos? ¿Cuántos levantarían la mano?
Pues no sé, pero a la primera pregunta, ¿cuántos de ustedes tenían una relación con Epstein? Parece que el primero que levantaría la mano es el presidente del foro de Davos, que tenía una relación, parece que bastante estrecha. El foro de Davos estaba presidido antes por un señor que se llamaba Klaus Schwab y que tuvo que renunciar hace poco, hace unos cuantos meses, no sé si ya se ha cumplido el año, por irregularidades financieras, parece ser. Y ahora el presidente que le sustituye, pues parece que va a tener que dejar el cargo por sus relaciones con Epstein. ¿Cuántos políticos españoles han ido al foro de Davos? ¡Ay! Qué cosita da, ¿no? ¿Cuántos empresarios españoles han ido ahí a ver a quién conocían, eh? Ten cuidado con asistir a determinados sitios, porque a lo mejor conoces gente con la que puedes hacer negocios, sí, pero a lo mejor conoces gente muy siniestra y que te junten con determinada gente quizá no es bueno. El foro de Davos es ese sitio donde se dedican a promocionar a determinados políticos por el procedimiento de nombrarles joven político del año. Por ejemplo, a Pablo Casado le nombraron joven político del año en el foro de Davos. En fin, ese foro ha sido un intento de estas élites globalistas, que al parecer también eran un poco pederastas, de sustituir los parlamentos nacionales por organismos no electos democráticamente, donde la oligarquía, la gente bien, los del meñiquito extendido y los del bolsillo bien forradito, pues se juntaran para decidir la política mundial, y luego ya los políticos asistentes al foro de Davos pues volvían a su país y se ponían a implementar las órdenes de los que llevan el foro de Davos. Tocado el Foro Económico Mundial, con investigación abierta a su presidente. Más llamativo lo de Noam Chomsky, este gurú de la extrema izquierda, este gurú del antisemitismo y antiisraelismo mundial, este ídolo de la extrema izquierda. Hay por ahí algún tuit de Pablo Iglesias, muy encantado de conocerse a sí mismo por haber podido entrevistar a Noam Chomsky. Bueno, pues ahora salen todos sus correos electrónicos con Epstein, que no le dejan en muy buen lugar, diciéndole a Epstein cosas como que no hay que hacer mucho caso de esta histeria de los abusos a las mujeres y tal. Ya. Que conste que en un caso y en el otro, el presidente del Foro Económico Mundial y Noam Chomsky, no hay ninguna demostración en los mails de Epstein de que participaran en orgías con menores. Ahora, lo que sí queda demostrado en los emails era que tenían una excelente relación con Epstein, incluso después de su primera condena por abusos sexuales. Y la última cosa que ha comentado don Guillermo en la noticia es que no solo son correos electrónicos, fotos, tal, sino que también están saliendo datos sobre la noche que murió Epstein. La versión oficial, elaborada durante el gobierno Biden, era que Epstein se suicidó en su celda. Curiosamente, pues parece ser que faltaban cámaras grabando en los sitios oportunos justo en esas horas. Hay cortes en las grabaciones. Parece ser que quienes tenían que vigilar esa galería no estaban en ese momento. No sé, todo muy rarito. Con lo cual, pues mucha gente sospecha que en realidad Epstein, que tenía muchísima información sobre muchísima gente, pues no se suicidó, sino que fue suicidado. Viendo el plantel de los que están cayendo a raíz de la desclasificación de los documentos del caso Epstein, pues podemos imaginar desde qué sector político le suicidaron para que no hablara, si es que le suicidaron. Bueno, pues una de las cosas que ha salido es precisamente unas imágenes donde se ve a alguien en mono naranja, es decir, mono de carcelario, de tío que está ahí encerrado en la cárcel, entrando en el módulo donde estaba Epstein
donde apareció suicidado justo en los minutos donde se supone que se produjo el suceso. Lo cual plantea la pregunta de ¿Epstein fue ejecutado por algún otro interno de la cárcel? No es que yo lo plantee, lo está planteando la CBS, que no es precisamente un medio de la fachosfera. Bueno, pues habrá que ver. Hay muchas cosas en el caso Epstein todavía por investigar. Dentro de lo que Trump ha liberado, la información que ha liberado, que es pues toda la que el FBI ha reunido de lo que se había investigado durante la etapa Biden, pues hay algunas cosas que ameritan más investigaciones. Por ejemplo, aparecen correos electrónicos de claro contenido sexual, donde gente parece que está reconociendo que participó en orgías con menores con Epstein, donde aparece el remitente tachado, censurado. Bueno, espero que el FBI de Trump esté investigando en estos momentos esas tachaduras que le dejó ahí como herencia el FBI de Biden, porque merecemos saber quiénes son los que estuvieron con Epstein en las fiestuquis con menores, me refiero. Y Elon Musk está haciendo mucho hincapié en algo importante. En el caso Epstein, pues se detuvo y luego apareció suicidado Epstein, y se detuvo a su principal cómplice y o amiga, Ghislaine Maxwell, que está cumpliendo condena en la cárcel. Pero no se ha arrestado a nadie más ha ido a la cárcel. Y Elon Musk insiste pues prácticamente todos los días en ello. ¿Para cuándo detenciones en el caso Epstein? ¿Para cuándo detenciones de los pederastas que estuvieron con Epstein en la isla? Y efectivamente, hacen falta detenciones. Si había fiestas con menores es porque había asistentes a esas fiestas con menores. Así que queremos ver en desfilar asistentes a esas fiestas por la cárcel. Bueno, y hablando, antes les hablaba de que si China hubiera infiltrado un presidente de gobierno en España, pues no actuaría distinto a como lo está haciendo Sánchez. En Grecia, pues no es que tengamos que imaginar, es que acaban de detener a un alto cargo del ejército griego con responsabilidades en la OTAN por espiar para China. Las autoridades griegas han detenido a un alto mando militar por espiar para China. El oficial compartió secretos clave de la OTAN y de la defensa nacional desde su posición privilegiada. El Estado Mayor ejecutó el arresto en una zona restringida tras detectar la filtración de datos. El acusado utilizaba un software especial para el envío de información sensible al régimen comunista asiático. El detenido intentó entregar planes operativos y movimientos de tropas a esta potencia extranjera. La inteligencia militar interceptó el envío masivo de documentos justo antes de la transmisión. Este comandante buscaba además el reclutamiento de otros soldados para ampliar su red de espionaje. La seguridad de la Alianza Atlántica sufre un duro golpe por esta brecha interna. ¡Caramba, qué sorpresa! China espiando a la OTAN y comprando militares para que le pasen datos. ¿Tendrá también comprados políticos? No sé, recuérdenme que se lo pregunte a Zapatero y a Sánchez, que creo que va a viajar a China dentro de poco otra vez. Creo que es su cuarto viaje a China. No sé, a lo mejor me estoy equivocando y es el segundo, pero no sé por qué tengo idea de que es el cuarto. Y Zapatero, vaya usted a saber las veces que habrá viajado. Aclaremos una cosa. Esto, pues no habla mal de China. Simplemente señala que China es el enemigo y que trata de espiarnos. Bueno, pues, en fin, eso es lo que hace el enemigo normalmente. No nos podemos extrañar. Hacen lo que pueden. Y si pueden comprar gente en Occidente para recabar información, pues lo harán. Y si pueden colocar sus equipos electrónicos trucados en Occidente para así controlar cosas o recabar información, pues lo harán. Y hacen muy bien, es que eso es la política internacional. El problema son los que aquí se dejan comprar. El problema son los espías. No que el enemigo trate de tener espías. Es que no podemos esperar otra cosa. Nos puede parecer que el enemigo es el enemigo, porque lo es, pero que el enemigo recurra a las tácticas de siempre de los enemigos, pues no es de extrañar.
Es lo suyo, lo raro sería que no lo hiciera. Pero aquí nos hace falta el ver quiénes están trabajando para China, ¿verdad? Y pues quizá deberíamos hacernos esa pregunta que yo hacía antes. Quienes nos están poniendo industrialmente, energéticamente, alimentariamente en manos de terceros países, bien de China, bien de otros países que están tutelados o podrían llegar a estar tutelados por China, ¿podemos conceptuarle de traidor? Pues, hombre, por lo menos deberíamos estudiarlo, ¿no? Bueno, vamos con doña Diana Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diana. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos algunas de las últimas noticias destacadas de Estados Unidos y el mundo que pueden ampliar en nuestra página web. Comenzamos informando que el presidente Donald Trump afirmó que su gobierno tiene la intención de extender los operativos federales de control migratorio a 5 ciudades adicionales, al tiempo que reconoció que los hechos ocurridos recientemente en Minneapolis obligaron a su administración a reconsiderar la forma en que se ejecutan estas acciones. Por otra parte, el último tratado de no proliferación nuclear entre Washington y Moscú llegó a su fin. El acuerdo New START entró en vigor en 2011 como parte de una sucesión de pactos que comenzaron durante la Guerra Fría para limitar la difusión de armas nucleares. Expirado, ya no queda ninguno en vigor. También fue noticia que Argentina firmó un acuerdo de comercio e inversión recíproca con Estados Unidos. El pacto mejora las condiciones para producir y exportar en el país sudamericano, amplía el acceso preferencial a los productos argentinos al principal mercado importador del mundo, abre nuevas oportunidades comerciales, favorece inversiones y genera más empleos en el país, según dijo el canciller de esa nación. Esto es todo por hoy. Les invito a ampliar estas y otras informaciones a través de nuestra página web voz.us, también en nuestra aplicación y, por supuesto, en las redes sociales. Muchísimas gracias, doña Diana.